Beni, ¿escuchan? Buenos días. Sí. Ok. Buenos días, chicos. Buenos días, chicos que están en línea. Bueno, el día de hoy vamos a terminar de ver los temas que corresponden en la parte de neuro, en este módulo, en relación a la parte de oftalmología. Vamos a ver lo que se refiere a la parte de diagnóstico diferencial entre neuritis óptica y papiledema. Volvemos a retomar un poco de la parte de la anatomía. Tenemos en la imagen superior un esquema donde podemos ver de manera integral nuevamente lo que es la parte de la vía visual. ¿La puedo tirar? Sí. Para que no se vaya. Lo que sería la parte de nuestra vía visual, iniciando con nuestra porción que podemos ver a través de la oftalmoscopía, que sería nuestro nervio óptico, y el inicio sería la papila. Ese más o menos tiene una dimensión de 0.7 milímetros. La porción intraorbitaria, que va a corresponder más o menos a 33 milímetros. Una vez que penetra a nivel intracraneal, pasa a través del conducto óptico, tiene una dimensión más o menos de 6 milímetros. Y antes de que haya ese entrecruzamiento de las fibras, el entrecruzamiento de las fibras va a tener una dimensión más o menos en su longitud del nervio óptico de unos 10 milímetros. Posteriormente se forma lo que es la parte del quiasma óptico. Lo vendrían aquí las radiaciones ópticas, el cuerpo geniculado y lo que sería aquí la parte terminal de lo que sería la radiación genículo-calcarina, ¿sí? Podemos auxiliarnos en este caso para el diagnóstico de patologías, obviamente en la parte de la sintomatología que refiere el paciente y en base a la exploración que se haría de manera integrada a través de la exploración neurológica, vamos en un momento dado a orientarnos de manera topográfica y hay necesidad de que se hagan estudios de tipo tomográfico, sobre todo resonancia, para poder en un momento dado diagnosticar patologías. A nivel igual del nervio óptico, es importante ver cuál es su trayecto que va a tener. Aquí en la parte inferior tenemos una resonancia donde estamos viendo prácticamente lo que es la parte de mi globo ocular en la cavidad orbitaria. Aquí tengo el globo ocular, el trayecto que tiene mi nervio óptico a nivel intraorbitario, y es importante considerar posteriormente lo que valoraríamos en el estudio de resonancia a través de las demás estructuras. Aquí es importante que consideremos que cuando a veces hay un problema de papiledema, aquí generalmente lo vamos a asociar a un problema, un síndrome de hipertensión endocraniana, y pueden ser múltiples las causas que pueden presentarse en los pacientes. Recordar que la parte de mi nervio óptico, sobre la parte del centro, viene a través de la rama de la arteria oftálmica, mi arteria central de la retina. Esta es la que va a permitir irrigar lo que serían las capas más internas de mi retina. El resto de las capas, las que serían las más externas, van a estar irrigadas por la parte de los coriocapilares, que sería nuestra segunda capa. Y mi nervio óptico, si nos vamos aquí a la parte posterior, me regreso un poquito a la imagen anterior, va a corresponder a esta zona. Es lo que corresponde a esta parte de esta imagen.
vamos a ver cómo aquí vamos a encontrar posteriormente las arterias ciliares posteriores, ¿sí? Que posteriormente vienen hacia la parte anterior, y lo que va a ser aquí alrededor de mi nervio óptico, lo que sería la parte del plexo pial. Entonces, nuestro nervio óptico está muy irrigado. Al verse afectado por un problema inflamatorio en caso de una neuritis óptica, o bien un problema de hipertensión endocraniana, pues va a haber alteraciones en la parte de su flujo, a nivel de lo que sería la arteria central de la retina, o bien de las alteraciones que vamos a encontrar en relación a, sobre todo, el borde de lo que sería nuestro nervio óptico, una vez que veo yo al paciente a través de la oftalmoscopía, y otro tipo de signos que podemos encontrar. Dependiendo del estadio que pueda tener en este caso el papiledema, son los hallazgos que vamos a encontrar a nivel de lo que sería la exploración a través de la oftalmoscopía. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder evaluar mi nervio óptico? ¿Sí? Después llegar un paciente con una disminución de la agudeza visual de manera súbita. Es un paciente que a lo mejor tiene problemas de alcoholismo, llega a ver su problema a veces de alcoholismo al ingesta de alcohol, con coca y demás, y te llega con una baja visual en ambos ojos. O te puede llegar un paciente con una disminución de la agudeza visual de manera unilateral, o te llega un paciente que tú lo ves, su agudeza visual es normal, y en el momento en que tú ves el fondo de ojo, ves borramiento de bordes. Entonces tú tienes que hacer una evaluación, en este caso, de lo que serían este tipo de exploración. Uno, tu oftalmoscopía directa, que vas a hacerlo a través de un oftalmoscopio directo, ¿sí? Posteriormente es importante, ya una vez en base a lo que vamos haciendo, o a veces se puede hacer algún tipo de campimetría por confrontación, y hacemos, en un momento detectamos algún problema. Y el paciente, es que no veo la mitad de visibilidad de mi campo de visibilidad, voy manejando y hay necesidad de que gire la cabeza más para que despeje y yo pueda ver si no viene algún auto. Obviamente tiene el apoyo de su espejo retrovisor, pero pues a veces sí tenemos que tener y ver como referencia ese punto ciego que vamos a tener en relación a la parte de mi visión lateral. Sería entonces, a la hora que yo hago la valoración, veo el fondo de ojo y está justificable en un momento dado pedir campos visuales. Otra, la evaluación de los reflejos. ¿Cuáles son los reflejos que vamos a valorar en los pacientes, chicos? ¿Cuál es el fotomotor? ¿Qué es lo que haces en el paciente? Ajá. Y la pupila debe normalmente Contraerse. ¿Cuál es el segundo reflejo que vamos a valorar? consensual. El consensual. ¿Cómo vas a evaluar ese reflejo? Cuando se le hace un ojo, se le debe ver el ojo y ver que el otro reacciona igual. Ajá. Ahí va a tener que ver en relación a la parte de la interacción que hay de mi nervio óptico con las demás interconexiones que va a tener con el resto de las estructuras, a nivel hipotalámico o con alguna otra estructura adicional, ¿sí? ¿Cuál es el tercero? El de acomodación. Ahí, ¿cómo van a evaluar el reflejo de acomodación? Te pides que acerca y entonces se va a cerrar la puerta. Y de ahí podemos encontrar algún tipo de reflejos de tipo patológico que nos van a orientar. Algo que nos va a ayudar sobre todo a nivel de la valoración de los reflejos, está evaluar lo que sería el defecto pupilar aferente. Ahí. Ese sobre todo lo vamos a ver en la neuritis óptica, y ahí va a ser importante posteriormente valorar lo que sería la parte de la visión al color. El paciente puede llegar a referir disminución en la tonalidad de los colores, y este es un parámetro importante sobre todo que debemos evaluar cuando hacemos el diagnóstico diferencial entre papiledema. Obviamente hay otros parámetros y lo que es la parte de la neuritis óptica. Igual de neuritis óptica podemos tener, hace rato en la imagen veíamos cómo mi nervio óptico inicia con la papila a través de la oftalmoscopía directa y tiene un trayecto. Entonces a veces puede haber una alteración en la vía visual y nos va a dar diferente tipo de alteraciones. Entonces es importante que evaluemos esto. Y obviamente el apoyo que nos va a dar la parte de la imagenología. Aquí sobre todo la parte de la resonancia, lo que nos va a estar ayudando, y es la manera en que yo voy a poder evaluar, ¿sí? Porque yo puedo entrar a mi fondo de ojo y ver borramiento de los bordes en su totalidad, o por ejemplo en papiledemas incipientes, donde empieza a ver el borramiento de los bordes a nivel inferior y superior. Y obviamente otros hallazgos que vamos a ir encontrando.
y en base a eso ir clasificando en qué estadio se encuentra en este caso el papiledema o diagnosticar en una neuritis óptica. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de los hallazgos de la oftalmoscopía directa? ¿Sí? Y es lo que vamos a ver en la segunda hora, en relación a la parte de fondo de ojo. La semana pasada unos chicos me decían, doctor, es que yo quiero ver el fondo así como me lo muestran a través de una fotografía de color. Tenemos cierta limitación, aunque el oftalmoscopio directo nos permita dar un campo más o menos de visión de lo que es mi polo posterior, pero yo tengo que hacer cierto tipo de maniobras para poder visualizar. Inicialmente hacia lo que me voy a ir para poder visualizar y ahí hacer el seguimiento de todo el resto de mi fondo de ojo, va a ser la visualización, si se puede en un inicio, de nuestra papila, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en mi fondo de ojo? Mi nervio óptico y qué características debo de ver. Sus bordes que estén bien definidos, que estén nítidos. A veces puede haber alteraciones en cuanto a la forma o dimensión de mi nervio óptico. Generalmente en pacientes hipermétropes vamos a ver nervios ópticos pequeños. En pacientes que tienen astigmatismo, en ocasiones vemos más bien lo que es nuestro nervio óptico de manera ovalada. Y en ocasiones en miopes altos podemos encontrar, ya cuando nos empezamos a acostumbrar a la bidimensionalidad, cuando vemos el fondo de ojo, como un abombamiento de lo que es el nervio óptico, lo que serían estafilomas posteriores, o en ocasiones llegamos a encontrar aquí alrededor del nervio óptico como zonas ligeramente hiperpigmentadas, ¿sí? Entonces ahí es importante que vayamos diferenciando eso. Entonces, veo mi nervio óptico, veo bordes. Tengo que ver cómo es que mis vasos emergen. Habitualmente emergen de manera central, ¿sí? De ahí es donde va a emerger lo que es mi arteria central de la retina y dividiéndose mis arcadas. Temporal superior, temporal inferior, y prácticamente no se visualiza, pero marca el inicio de mi arcada nasal superior y nasal inferior. Si se fijan en la parte de la distribución de los vasos, ya cuando se hacen en este caso fotografías y se hace un armado de las diferentes fotografías a través de estudios ya específicos a nivel oftalmológico, vamos a ver cómo, sobre todo, para que pueda diferenciar la parte temporal de la parte nasal, obviamente pues vamos a encontrar aquí lo que es nuestra área macular, pero la distribución que van a seguir los vasos en relación a la parte de la arcada temporal es que sufren aquí como una especie de arcamiento, ¿sí? A diferencia de los de la región nasal, que tienden a ser más rectos, más en sentido oblicuo, y de ahí van saliendo cada una de sus ramas. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso veríamos bordes, emergencia de vasos. Tengo que ver la dimensión que tiene mi excavación fisiológica. La excavación fisiológica es una vez que penetra el nervio óptico a nivel intracraneal y vamos a visualizar esa estructura. La podemos encontrar amplia en pacientes con glaucoma. A veces llegamos a tener nervios ópticos grandes, que a veces nos da la impresión de que mi excavación está muy amplia, pero es por la dimensión del mismo, ¿sí? Y aquí en este caso, a través de un estudio de OCT, podemos hacer la valoración y realmente determinar qué porcentaje de área corresponde a la parte de la excavación fisiológica, ¿sí? Vamos a ver, obviamente, la coloración. Habitualmente tiene una coloración así como amarilla, rosada. Cuando la llegamos a ver en ocasiones hiperémica, puede orientarnos a un problema de una neuritis óptica o de acuerdo al estadio del papiledema o secuela que llega a ver a posterior a una neuritis óptica, nuestro nervio óptico a veces incluso lo encontramos blanco, ¿sí? O como les decía, en los pacientes que tienen glaucoma, vamos a ver estas excavaciones amplias. En ocasiones cuando ya hay un glaucoma muy severo, hay un daño severo, los vasos los vamos a encontrar nasalizados y vamos a ver cómo van a tener en un momento dado su cambio de dirección, habiendo una deflexión de los vasos, y todo eso es lo que nos va a dar como parte de la exploración tan solo de nervio óptico. Obviamente tenemos que ver el resto de las estructuras, que es mis arcadas temporal superior e inferior. Recordar que mis venas son más oscuras y su dimensión y su diámetro es un poquito mayor, a diferencia de las arterias, que son más delgadas, ¿sí? Y en algunas podemos ver un poquitito la parte del flujo laminar.
Y es parte de lo que también podemos visualizar a través de un estudio de fluorangiografía. Entonces, esto es lo que yo tengo que valorar en un fondo de ojo. Y habitualmente, yo cuando veo el fondo de ojo, pues trato primero, ver el reflejo rojo, me acerco y dirigir ligeramente hacia adentro y hacia arriba para que yo pueda visualizar mi nervio óptico. Obviamente, dependiendo del ojo que yo vaya a explorar, es lo que voy a hacer, pero tengo que dirigirme hacia arriba y adentro. Si es del lado derecho, hago esto. Si es del lado izquierdo, hago esto. Entonces, es como voy a poder valorar el fondo de ojo. Y de ahí, ya una vez que veo nervio óptico, vi las características, yo tengo una rutina de seguir más o menos siguiendo lo que son las manecillas del reloj, yendo hacia arriba, haciendo esto de manera radial, y ya para poder visualizar lo que es la parte de la fobia y la fobiola, le pido al paciente que vea. ¿Sí? En lo que se van acostumbrando, pues es importante la parte de cierta penumbra que debe de haber en el lugar donde vas a explorar para que puedas visualizar el fondo de ojo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo voy a ver en el ojo. ¿Cuáles son las causas de las patologías de nervio óptico? Aquí viene una gran lista. Problemas que podemos tener, problemas inflamatorios, vasculares, ¿sí? Problemas de incremento de la presión intracraneal, problemas de tipo compresivo, nutricionales y tóxicos. Hace rato les hacía mención en relación a los famosos teporochicos que ingieren el alcohol, ¿sí? Lo que son los problemas de una atrofia óptica hereditaria, infiltraciones de tipo neoplásico, donde encontramos ya propiamente alteraciones de tipo campimétrico, nos está afectando la vía visual. Podemos encontrar, como la imagen anterior, los diferentes defectos campimétricos o un problema de una neuropatía óptica por glaucoma. Entonces, se pueden dar cuenta, hay una gran variedad de patologías que nos pueden dar alteraciones del nervio óptico. Y de ahí, en base a la exploración, el interrogatorio que yo voy a realizar, es lo que me va a ayudar a diagnosticar y obviamente a través del apoyo de cierto tipo de estudios de imagen. Podemos encontrar en ocasiones alteraciones de nervio óptico que nos pudieran dar el diagnóstico diferencial, en este caso, de un pseudopapiledema, ¿sí? Podemos encontrar padecimientos de tipo congénito, ¿sí? En donde va a haber el crecimiento aquí, en este caso. Normalmente, antes daba la clase de embriología de nervio, de globo ocular, pero de repente la quitaron, ¿no? Pero no sé si dentro de sus de cuando vieron embriología hayan visto algo, pero ¿cómo es que se va a desarrollar mi ojo? ¿Sí? Se forma una especie primero de vesícula, obviamente tiene las 3 capas, ectodermo, mesodermo, endodermo, y va a formar posteriormente una especie como de copa, ¿sí? Esta copa posteriormente se va a cerrar, pero en la vida intrauterina encontramos aquí una arteria, la arteria hialoidea, que viene desde el nervio óptico y se comunica hasta la parte posterior del cristalino en la hialoides anterior. Y viene ahí, esa parte viene, lo puede encontrar como el canal de Cloquet, y vamos a encontrar en este caso esa arteria, que va a permitir la irrigación de toda la parte intraocular en el desarrollo que va teniendo mi globo ocular. Entonces, como decía, se forma una vesícula, forma una copa, ¿sí? Y se va a cerrar. Entonces, posteriormente se debe de obliterar esta parte de esta arteria subhialoidea. En ocasiones puede ser que persista y en ocasiones puede ser que haya vestigios. Y cuando vemos fondo de ojo, cuando hay una persistencia de la arteria hialoidea, el vestigio, a lo que es a nivel de, propiamente aquí de lo que es la emergencia de los vasos, vamos a ver cómo está ahí esa arteria. Y no se han visto de repente las colas a los cochinos, ¿verdad? Que son así de manera como de tirabuzón, como una especie de, ¿cómo se llama? De resortito de espiral. Entonces, así la vemos cuando hay una persistencia. Eso no te va a dar si nada más es un vestigio así pequeño, no te da alteraciones de tipo visual. Pero si hay, en caso de que quedara la persistencia, o a veces no hay un adecuado cierre de esa copita de lo que es mi ojo, pues podemos encontrar en pacientes que, por ejemplo, a nivel del iris, encontramos lo que son los colobomas de iris, o bien ya encontramos otro tipo de patología, ¿no?
Pero aquí en este caso, la presencia de un pseudopapiledema es debido a una gliosis de la papila, porque no hubo la obliteración en este caso, se formó un tejido de tipo fibroso y forma una papila del Weismeister, ¿sí? Y podemos encontrar también en algunos pacientes brucen del nervio óptico. Sí, encontramos ahí a nivel del nervio óptico lesiones amarillas peripapilares. ¿Qué otros es el diagnóstico diferencial de pseudopapiledema? Cuando encontramos mielinización de fibras. Veo yo aquí lo que es la parte de mi nervio óptico y aquí vamos a ver en base a la distribución que tiene mi capa de fibras nerviosas, vamos a ver de manera radiada y blanquecina este tipo de lesiones, ¿sí? Que es algo normal, la mielinización de fibras nerviosas. En pacientes con hipermetropía, como les mencionaba, podemos encontrar nervios ópticos pequeños, o bien cuando ya no hay un adecuado desarrollo, como les mencionaba, del resto de las estructuras, podemos encontrar colobomas de nervio óptico, ¿sí? Aquí no vemos, o sea, vemos aquí la parte de la coroides y los vasos, pero el nervio óptico no se llega a desarrollar. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar el papiledema de la neuritis óptica? ¿Sí? El papiledema va a estar asociado obviamente cuando hay un incremento de la presión intracraneal. ¿Qué es lo que va a suceder a nivel, obviamente, si hay algo compresivo, vascular, isquémico o algo? Va a haber un problema a nivel del nervio óptico que podemos visualizar a través de la oftalmoscopía. Entonces, al haber un incremento de la presión intracraneal, vamos a encontrar congestión capilar e hiperemia del nervio óptico, que le digo que pueden ser uno de los signos que encontramos en el momento de la oftalmoscopía directa. Podemos encontrar cierta éstasis vascular que induce esto en un momento dado a la pérdida de la relación arteria-vena. Como les mencionaba, la vena generalmente va a ser de un poquito de mayor dimensión de lo que sería la parte de la arteria. Vemos las venas engrosadas, un poco más engrosadas de lo normal. En el momento en que valoramos ya propiamente la parte de nuestra excavación fisiológica, podemos encontrar que se encuentra congestiva y fisiológicamente empezamos a ver que empieza a llenarse. Aquí, por ejemplo, vemos esta tortuosidad de vasos que encontramos a nivel peripapilar. Vemos prácticamente el borramiento en la totalidad de lo que son la parte de los bordes, ¿sí? Y vemos una imagen muy diferente aquí en esta parte inferior. Más bien esta ya es algo de tipo crónico, donde aquí llegamos a ver prácticamente nuestra papila pálida, todavía a lo mejor un poquitito de borramiento de los bordes, y vemos aquí cómo se forman estos pliegues, ¿sí? Terpesa dice que no hay nada patognomónico, pero uno de los pliegues que podemos encontrar a nivel peripapilar, no me acuerdo si viene una diapositiva posteriormente, se llaman los de Pato, y esos generalmente son indicativos de un problema de papiledema, donde hay pliegues a nivel peripapilar, ¿sí? Entonces los márgenes de la papila se empiezan a perder, se empiezan a borrar, realmente empieza en la parte inferior y posteriormente se eleva por el mismo problema de la hipertensión endocraniana a la parte de los bordes, ¿sí? Como les decía yo, cuando se empiezan a acostumbrar un poquitito a la bidimensionalidad, cuando ven un fondo de ojo, pueden ver ese tipo de alteración. Y algo que van a encontrar también es que el pulso ya no se ve presente cuando hay un incremento de la presión intracraneal. Como les decía, hay hallazgos que encontramos, aparte del borramiento de los bordes. Vemos aquí lo que es la presencia de pliegues retinianos, como les mencionaba hace rato, que se llaman de Patton. Podemos encontrar hemorragias, pueden ser pequeñas o en flama, ahí peripapilares. Encontramos una gran congestión de las venas. Podemos encontrar la presencia de exudados, ahí a nivel peripapilar. Y el paciente lo que puede empezar a referir periodos transitorios de visión borrosa, ¿sí? O periodos de oscurecimiento de la parte de la visión. Y obviamente cuando hacemos un estudio campimétrico vamos a encontrar un incremento de la mancha ciega, ¿sí? Entonces, esos son los hallazgos que vamos a encontrar cuando encontramos un papiledema. Pero en base a los hallazgos también podemos ir clasificando los estadios de lo que sería la parte del papiledema, ¿sí? Como les mencionaba, son múltiples las causas, ya hablamos de problemas de tipo tumoral, vascular, nutricional, metabólico, y que van a ocasionar un problema. En la parte superior es una imagen
donde hay un meningioma, ¿sí? Y aquí obviamente, si nos fijamos, va a haber una parte de la porción del trayecto de nuestra vía visual que nos va a dar alteraciones de tipo campimétrico y es lo que vamos a encontrar dentro de la misma exploración de una vez que valoramos al paciente. Obviamente con el apoyo de un estudio de gabinete, una resonancia y nos va a ayudar a definir. ¿Sí? En este caso es una pieza patológica, la que estamos viendo aquí de un meningioma. ¿Sí? Y como les decía, pacientes que a veces también llegan a tener problemas de discrasias, alteraciones, por ejemplo, los pacientes de púrpura, leucemias y demás, pueden tener este tipo de problemas de incremento de la presión intracraneal a veces. Ahora, ¿qué es lo que sucede una vez que hay un incremento de la presión intracraneal y se empieza a dar algún tipo de alteraciones a nivel de lo que sería la parte del fondo de ojo? ¿Sí? Ante la presencia del papiledema es importante que cuando valoremos ese paciente hagamos un estudio integral. ¿Sí? Aquí en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llega, como les decía, la consulta, un paciente, veo, a lo mejor tiene en caso el papiledema, obviamente dependiendo del estadio, te llega y no encuentras alteraciones en la visión. Puede tener una agudeza visual de 20/20 a ambos ojos. Cuando ya valoras tú el fondo de ojo, ves borramiento de los bordes de ambos ojos. Es lo que te va a diferenciar de lo que es una neuritis óptica. La neuritis óptica habitualmente es unilateral. Y ya una vez que tú ves todos esos cambios y dependiendo del estadio, que pueda haber o no presencia de hemorragias, pliegues, incluso atrofia óptica, elevación de lo que es mi nervio óptico, entonces yo tengo que pedir un estudio de resonancia y poder hacer una evaluación, ¿no? Entonces, aquí en este caso, para que se produzca un papiledema temprano, puede tardar más o menos una vez que hay un problema comprensivo de hipertensión endocraniana, de unas 24 a 48 horas, o bien que se desarrolle por completo una semana, ¿sí? Puede desarrollarse en su totalidad con todos, así como los hallazgos floridos que mencionamos hace rato en las imágenes, puede tardar de 6 a 8 semanas en que se desarrolle así propiamente todo. Y obviamente cuando hay un problema crónico en pacientes, que hay problemas compresivos, donde ya hay un daño en este caso del flujo a nivel del nervio óptico, pues va a haber una alteración a nivel del flujo del mismo nervio y entonces se puede volver crónico este papiledema y como tal nos va a causar un problema de pérdida visual, que en ocasiones podemos encontrar campimétricamente a nivel periférico alteraciones y reducción concéntrica de los campos visuales. Y obviamente dependiendo de la patología, pues vamos a encontrar los diferentes tipos así que dijimos en cuanto a la sistematización de los hallazgos de la parte campimétrica para poder orientarnos en dónde está topográficamente la lesión. ¿Cuáles van a ser los estadios del papiledema? Tenemos uno precoz o el incipiente, donde ahí lo que vamos a visualizar es una apariencia borrosa de las capas de fibra nerviosa con un enturbamiento de los bordes superior e inferior. Como decía, generalmente empieza ese borramiento en los bordes superior e inferior. Y vamos a ver que nuestra excavación fisiológica se encuentra conservada. Una vez que continúa, obviamente, este problema de hipertensión endocraniana, nos podemos ir a un papiledema agudo, en donde ahí, aparte de eso, prácticamente vamos a ver ya los bordes de la papila, prácticamente todo borrado, los bordes de la papila. Podemos encontrar múltiples hemorragias en flama peripapilares, la presencia de exudados algodonosos, y la tortuosidad de venas. Ahorita vamos a ver un cuadro donde vienen los 4 estadios del papiledema, ¿sí? Y lo que les mencionaba, a través de la campimetría encontramos un incremento de la mancha ciega. Cuando hablamos de la parte de la campimetría, veíamos cómo en todas las campimetrías vamos a encontrar esa mancha, tanto en el lado derecho e izquierdo, y se va a ver incrementada en los pacientes de papiledema. Y como les mencionaba, los pliegues retinianos que vamos a encontrar, que serían las líneas de Fabry, ¿sí? Entonces, un estadio precoz, a un incipiente, un agudo, de ahí que lo que empieza a suceder, que se empieza a elevar mi papila, ¿sí? Y se hace un papiledema crónico. Entonces, los hallazgos que voy a empezar a notar ahí es que empieza a haber una regresión de las lesiones hemorrágicas y las lesiones exudativas. Sin embargo, el nervio óptico va a adquirir cierta elevación y se llega a comparar a veces con la parte de
de la apariencia de un tapón de copa de champán, de una botella de champán, y aquí en este caso la excavación fisiológica se va a obliterar. Podemos encontrar pequeños exudados duros y brillantes en la capa de fibras nerviosas que llegan a brillar y que pueden cementar cuerpos llaninos. Y si esto persiste en cuanto a la persona de hipertensión intracraneal le sigue sufriendo el flujo del nervio óptico, entonces nos podemos ir a un papiledema atrófico, en donde prácticamente el nervio óptico va a adoptar un aspecto grisáceo, lechoso, blanquecino, debido a la gliosis reactiva que hubo por la hipertensión intracraneal. Entonces, estos son los estadios que vamos a tener en relación a la parte del papiledema, ¿sí? El precoz, donde empezamos a encontrar borramiento de los bordes. En un agudo, donde prácticamente ya están todos los bordes borrados, la tortuosidad de vasos, hemorragias aquí peripapilares, aquí no se alcanzan a visualizar lo que serían las líneas de Patton o los pliegues retinianos. El crónico, donde se ve esa elevación del nervio óptico, y un atrófico, donde prácticamente no se ve la coloración nomás, sino se ve pálida, y ahí todavía se ve la parte del borramiento de los bordes. Entonces, estos son los estadios por los que va a pasar el nervio óptico. Inicialmente la agudeza visual está conservada, ¿sí? Entonces ahí, ¿cuáles van a ser los signos que vamos a encontrar? Obviamente en relación a la exploración en nuestro nervio óptico, todas estas lesiones. Pero agudeza visual está conservada a menos de que tengamos uno crónico. Los bordes obviamente van a estar borrados y demás. Vamos a encontrar alteraciones campimétricas dependiendo de dónde se encuentre la lesión a nivel topográfico, y que puede ser una lesión tumoral, vascular, isquémica y demás, ¿sí? Y obviamente en los casos ya crónicos sí podemos encontrar una disminución de la agudeza visual. Hay una patología, lo que logramos como la parte del síndrome de Foster Kennedy, donde vamos a encontrar en un lado, obviamente, borramiento de los bordes, y en el otro vamos a encontrar una atrofia óptica, y aquí lo podemos encontrar, por ejemplo, en pacientes que tienen meningiomas, ¿sí? Y ahí es debido a la misma compresión que se tiene de nuestro nervio óptico y es de manera unilateral, ¿sí? Entonces, cualquier padecimiento que nos dé un problema de compresión de nervio óptico, es importante detectarlo de manera oportuna, para que en un momento, a través del tratamiento que se establezca, en su mayoría puede ser algo descompresivo, la resección en la tumoración, obviamente donde sí ya no va a haber una mejoría, ya no toquemos la parte de neuritis óptica, serían los pacientes que llegan a ingerir alcohol, ¿sí? Ahí el daño ya prácticamente es severo, donde ya no hay una recuperación de la parte de la vía visual. Y aquí en este caso, pues el apoyo de estudios de imagen, tomografía en este caso, sobre todo la parte de la resonancia, para diagnosticar la patología, ¿sí? Entonces aquí tenemos igual una imagen aquí prácticamente donde se ven todos estos pliegues. Vemos aquí como ya está atrófico, por un lado, del lado izquierdo, lo que sería mi nervio óptico, tiene este borramiento de bordes, y vemos como posterior a un problema ya de un papiledema crónico, vamos a encontrar en este caso prácticamente nuestra papila pálida, ¿sí? Aquí en este caso, de todos modos, es importante que consideremos pacientes que si vemos y nos llegan con una atrofia óptica y vemos que no tiene de manera bilateral y no hubo ingesta de alcohol y llega a llegar un adulto mayor o algo, ahí es importante que hagamos un estudio como de resonancia en el paciente, porque podemos encontrar lesiones de tipo tumoral. A mí, por ejemplo, me ha llegado niñas, me acuerdo recién llegaba el doctor guapo aquí a la ciudad de Celaya, y nos tocó una niña que llegó y que veía borroso, tenía crocuentaderos en ambos ojos, era una niña con 7, 8 años, y la evaluamos, se le veía que un fondo de ojo, veo borramiento de bordes, entonces la refiero con él, se le hace una resonancia y tenía un craniofaringioma la niña. Adultos que luego te llegan, los ves, tienen baja visual, a veces piensas que por ser adultos mayores van a tener una catarata, ves segmento anterior, ves que su cristalino pues prácticamente está con algunos cambios de esclerosis, y ves, encuentras atrofias ópticas. Entonces hay más que una neuritis óptica y hay que descartar un problema compresivo, y es necesario el apoyo que
de la interacción que vas a tener en este caso de apoyo con algún neurólogo o un neurocirujano, ¿no? Yo, por ejemplo, me apoyo mucho con el doctor Guapo cuando tengo pacientes así de tipo neurológico, el doctor Vázquez Cerrejón también, bueno, quirúrgico, en la parte más de clínica, de repente llego a referir con el doctor Vázquez Cerrejón, y es importante que tengamos eso. Algo que también es importante es que tengan un adecuado estudio radiológico o en este caso de resonancia y también la interacción que tienes que tener con el radiólogo. ¿Sí? Entonces, ahora, la neuritis óptica va a ser un problema y va a haber una lesión a nivel del nervio óptico, que va a ser secundaria a un problema inflamatorio, desmielinizante o degenerativo. Y aquí habitualmente la sintomatología que sobre todo el paciente de la neuritis óptica les va a referir es dolor ocular. ¿Por qué se produce este dolor ocular? Si recuerdan un poquitito en la parte de las imágenes, en lo que es la parte de globo ocular, va a estar alojado en lo que es la parte de mi cavidad orbital. Y en la parte posterior, lo que es la parte de mi base de mi cavidad orbitaria, está anterior. Y lo que es la parte de mi vértice es lo que se va a dirigir hacia el aporte posterior. Y ahí, ¿qué voy a encontrar yo en ese vértice? Hendidura esfenoidal superior, inferior y nervio óptico, ¿sí? Allí en esa parte del ápice de mi órbita, obviamente mi globo ocular está inmerso en grasa orbital. Recordar que mi nervio óptico, ¿sí?, penetra a través de la cavidad orbitaria, perdón, del agujero óptico, viene a nivel intracraneal, penetra y llega a la cavidad orbitaria, pero está ahí en contigüidad con lo que sería mi anillo de zinc. Mi anillo de zinc va a ser la unión donde va a venir toda la parte de mis músculos extraoculares. Entonces, allá a nivel del vértice, ¿sí?, llega y está en contigüidad mi nervio óptico. Es que en esta no viene la imagen. Y entonces, debido al mismo problema inflamatorio en la neuritis, el paciente refiere sobre todo dolor cuando hay movimiento del globo ocular. También cuando hay problemas de tipo paralítico de tercero, cuarto y sexto par, habitualmente el paciente le refiere un dolor referido en la región retroocular, o si no les dicen que tiene un dolor aquí a nivel de la región supraciliar, dependiendo del lugar que esté afectado, ¿sí? Entonces, aquí de la sintomatología que sobre todo van a referir los pacientes, va a ser dolor ocular en el momento del movimiento o un dolor que tienen ahí de manera continua. Obviamente, aquí a la hora que le tocas al paciente el globo ocular, también va a llegar a referir un poco de problema, ¿sí? Y obviamente todos los hallazgos que vamos a encontrar y sobre todo algo que no debe de faltar en la valoración para descartar este tipo de patologías es en cuanto a la sintomatología, reflejos y lo que sería la parte de nuestra valoración, obviamente a nivel oftalmológico, lo que sería a través de la cartilla de Ishihara, ver si no hay alguna discromatopsia y obviamente valorar el resto de las estructuras. La neuritis óptica obviamente va a ser un problema inflamatorio en el nervio óptico desde el inicio, en la visualización de un fondo de ojo, a través de la papila, y nos puede dar un problema de una papilitis, ¿sí? Entonces aquí la papilitis va a ser un problema inflamatorio a nivel del inicio de mi nervio óptico. Mi nervio óptico por las diferentes patologías, sobre todo en pacientes en adultos mayores o a veces problemas de arteritis, ¿sí? Podemos encontrar neuritis ópticas isquémicas, no isquémicas o asociadas a alguna patología sistémica como lo es la hipertensión arterial, ¿sí? Pero aquí en este caso una papilitis va a ser una alteración y un problema inflamatorio que ocurre en nuestra papila. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Obviamente, borramiento de bordes, lo que sería una papila congestiva hiperémica, las hemorragias peripapilares, problema de tipo exudativo, ¿sí? Que vamos a encontrar aquí en este caso, a nivel de mis hallazgos de fondo de ojo. Como tal, va a haber una disminución de la dureza visual unilateral. Prácticamente la única patología, bueno, aunque sí puede ser unilateral también, patologías que nos puede dar de manera bilateral una neuritis es en los niños. Y habitualmente estos van a estar asociados con algún problema viral, sobre todo,
O en ocasiones también podemos encontrar niños que tienen una neuritis óptica secundaria posteriormente a la aplicación de alguna vacuna. ¿Sí? Y es algo que podemos llegar a ver frecuente, que habitualmente se va a recuperar. El problema aquí en este caso, cuando es la neuritis, que es de manera unilateral, habitualmente puede haber luego a veces problemas ya restrictivos de la agudeza visual de manera unilateral, a pesar del tratamiento que se llega a hacer, ¿sí? Entonces, aquí lo inicial que se me inflama es mi nervio óptico y nos va a dar una papilitis. Aquí en este caso, como les decía, la principal, lo que vamos a ver en cuanto a la exploración es una disminución, una pérdida de la agudeza visual. Refieren dolor ocular y aquí encontramos el defecto pupilar aferente o el reflejo de Marcus. ¿Cómo se valora eso? ¿Qué es lo que sucede en el momento de la exploración con este reflejo? Hay una midriasis, pero ahí ¿qué sucede la midriasis? ¿En qué ojo sería? Cuando estimulas tu ojo contrario hay una midriasis en el otro, ¿sí? Entonces allí es cuando vamos a encontrar el defecto pupilar aferente. Esto es lo que sobre todo nos va a dar el diagnóstico de neuritis óptica. Dolor ocular, defecto pupilar aferente y obviamente el paciente puede referirles la baja visual, la presencia de escotomas. Aquí era lo que hace rato les estaba mencionando. En la parte de mi vértice encuentro yo lo que es la parte de mi anillo de zinc. Entonces vemos que mi anillo de zinc va a tener lo que sería la parte de la coincidencia de inserción de los músculos recto superior con el elevador del párpado, recto inferior, recto lateral y medial, que nos van a dar aquí en relación ya a la parte del ápice por donde va a penetrar aquí mi nervio óptico. Entonces cuando hay un problema inflamatorio, por eso es que hay dolor, ¿sí? Y obviamente vamos a encontrar alteraciones en la visión del color. Al ratito que tengamos la parte de la práctica, vamos a ver lo que sería la capilla de Ishihara, y es importante que podamos evaluar ese parámetro. No solamente en pacientes que tienen defectos de daltonismo y una ceguera prácticamente total a los colores verde, rojo y en ocasiones azul, ¿sí? Podemos encontrar alteraciones de la visión al color en donde podemos evaluar. No necesariamente tienen que tener ustedes esa cartilla de Ishihara. Lo que ahorita ya nos brinda la parte de la tecnología es que ustedes busquen nada más en Google, hagan un buscador de Google y pongan así, cartilla de Ishihara, y por lo menos van a encontrar 4 o 5 láminas. Ahorita que traiga por eso algo lo pueden encontrar y pueden evaluar las diferentes alteraciones de la percepción de colores rojo, verde, azul, ¿sí? Entonces, si el paciente no te visualiza esas imágenes, es algo que te va a ayudar a ti también dentro de la misma exploración que vas a tener de tu paciente, ¿sí? Entonces, uno de los hallazgos que podemos encontrar, y puede ser primera alteración en los pacientes de esclerosis múltiple, ese puede ser la primera sintomatología que les puede referir el paciente. Disminución de la agudeza visual, dolor ocular. En el momento que tú haces la exploración, ves los hallazgos con un problema de borramiento de bordes, hemorragias, exudados de manera unilateral, y ya entonces nos puede orientar a un problema de una esclerosis múltiple. Obviamente, este es un trastorno de tipo desmielinizante, donde tenemos que apoyarnos con estudios de resonancia, otro tipo de estudio de apoyo, para en un momento dado hacer el diagnóstico. ¿Qué le pues sucede? Como les decía, este puede ser el inicio de un paciente que tenga una esclerosis múltiple, y de ahí el seguimiento que se tiene que hacer posteriormente en los pacientes. Obviamente, cuando hacemos el estudio de campimétrico, encontramos incremento de la mancha ciega y eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede a veces que queda como secuela de una neuritis óptica? Nuestro nervio óptico está pálido. ¿Y cómo puedo seguir yo evaluando en un momento dado si un paciente de esclerosis múltiple puede tener cuadros nuevamente agudos o empieza a haber más lesiones? Obviamente, se están haciendo sus estudios de resonancia continua y pueden encontrar nuevas lesiones a nivel intracraneal. Pero algo de lo que nos va a orientar también a nivel de nervio óptico, por ejemplo, está la familiar de una de las de rehabilitación, de la licencia de rehabilitación que están acá en la clínica. Su hermana ya tiene como 4 o 5 años con esclerosis múltiple, ¿sí? Su primer cuadro fue una neuritis óptica. Hicieron estudio de campimetría
Y ahora me decía, doctora, es que le dicen a mi hermana que de repente ya no calcula y echa, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿sí? Como tener una jarra y servirse el agua o servirse el café, dice, y la deja caer por fuera de la taza. Pues aquí en este caso, obviamente su nervio óptico ya estaba pálido y ya no podemos encontrar obviamente borramiento, o sea, hay un cuadro activo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en el caso de ella? Nuevamente se volvió a pedir otro estudio de campimetría, se comparó con uno anterior y se vio que tenía ahí un cuadro activo nuevamente con nuevas lesiones y tienen que reforzar la parte del tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a ir orientando en la parte del diagnóstico y demás que vamos a tener. Como decía, en su mayoría va a ser la primera manifestación, la neuritis óptica. Puede haber periodos de recurrencia y en ocasiones el paciente puede llegar a referir en ocasiones visión doble, una diplopia, o bien también puede haber ya, si hay afección de otros pares craneales con oftalmoplegia intranuclear, y va a haber una menor afección también de tercero y cuarto par. Puede haber la presencia de nistagmus y alteraciones, obviamente, de los potenciales visuales bloqueados por el mismo problema degenerativo que encontramos en el trayecto de nuestra vía visual. Entonces, mi primer zona que se inflama es mi papila. Posteriormente, en mi trayecto intraorbitario, puedo yo tener problemas de neuritis retropulvaris. Y ahí que lo único que vamos a encontrar, incluso podemos encontrar dentro de nuestros hallazgos nervio óptico normal, sin embargo encontramos una baja visual y en ocasiones hay necesidad de hacer problemas de resonancia y vemos cómo hay un reforzamiento a través del estudio de la resonancia y ahí encontramos un problema de tipo inflamatorio. ¿Cómo es que debemos de tratar estos pacientes de neuritis óptica para evitar que haya un daño más severo, una secuela más severa de baja visual? Son pacientes que tenemos que tratar de manera intrahospitalaria con bolos de metilprednisolona y ahí es importante el ir evaluando el seguimiento del paciente. Hay quien a veces lo hace de manera ambulatoria. Lo ideal es hacerlo a nivel intrahospitalario, pasando bolos de metilprednisolona y pues sobre todo hay el seguimiento que nos realiza sobre todo es el neurocirujano, el neurólogo, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de la oftalmología, también tenemos nosotros la subespecialidad de neurooftalmología y a veces ellos también son los que llegan a tratar a los pacientes, ¿sí? Entonces, aquí es importante que podamos determinar en un momento dado para evitar que haya una secuela, ¿no? Entonces, se tiene que hospitalizar el paciente, se pasan bolos de metilprednisolona y ya posteriormente se van viendo los hallazgos en cuanto a la regresión de las lesiones que llegamos a encontrar o en un momento dado si existió o no una limitación visual. ¿Sí? Entonces, aquí habitualmente los problemas de neuritis retrovulvares o neuritis ópticas isquémicas, no isquémicas, sobre todo se va a dar en adultos mayores, ¿sí? Las causas, sobre todo en mayores de 50 años, aunque podemos encontrar en jóvenes también, la esclerosis múltiple, y en mayores de 60 años generalmente vamos a encontrar problemas de tipo isquémico, las neuropatías ópticas isquémicas, o bien causas, como ya les decía, de tipo tóxico, por medicamentos, ingerir alcohol, problemas de displasia sanguínea. Displasia sanguínea es cuando hay una alteración a nivel de, sobre todo en plaquetas, o problemas infiltrativos que llegamos a tener, por ejemplo, en los pacientes de leucemia, que tienen una infiltración, obviamente alteraciones de tipo hemorrágica por sus alteraciones que tienen en plaquetas, pero si no un problema infiltrativo a nivel del nervio óptico y que podemos encontrar y semejar una neuritis óptica o enfermedades desmielinizantes. Aquí en este caso, como les decía, va a ser la mejoría de la agudeza visual o el daño permanente que pudiera haber de la agudeza visual del paciente va a ser en base a la patología que lo haya ocasionado. Y aquí en este caso a veces se llegan a autolimitar el tipo de lesiones, pero sí pueden llegar a dejar secuelas con papilas pálidas, con atrofias completas que llegamos a tener de nuestro nervio óptico. Y como les mencionaba en los niños, finalmente lo vamos a encontrar secundarios a un problema de tipo viral, ¿sí? Y o bien secundarios a una inmunización que haya tenido el niño, ¿sí? Podemos encontrar ya como secuela una atrofia óptica en estos pacientes. En este caso, cuando es unilateral, vamos a ver la papila pálida
Aquí va a haber prácticamente al haber una alteración en su flujo, va a haber en este caso lo que sería la parte de la atrofia de las fibras nerviosas y van a ser reemplazadas por tejido glial. Parcialmente podemos encontrar esa zona de atrofia o de manera total. Sí, en ocasiones podemos encontrar un borramiento de un sector o bien de todo el sector y prácticamente adopta un color blanco nacarado, lo que es la parte de mi nervio óptico. ¿Sí? Las causas de esta atrofia óptica igual pueden ser de diferentes índoles, infiltrativas, de tipo tóxica, por medicamentos, degenerativas o problemas de tipo compresivo. Sí, y aquí en este caso, pues es importante que cuando encontramos pacientes con atrofia óptica, sobre todo, vamos a ver que va a haber alteraciones en la agudeza visual con una disminución, la presencia del defecto pupilar aferente, puede ser secundarios a problemas de tipo inflamatorio o intoxicación de cierto tipo de sustancias de tipo tóxico, llámese alcohol metílico, ¿sí? O problemas de tipo obstructivo o lo que hablábamos del síndrome de Foster-Kellman, ¿sí? Y aquí los hallazgos que vamos a encontrar, obviamente, la palidez de mi papila, los bordes ya se ven definidos, prácticamente se ven aquí los vasos exangües, hay una disminución de la agudeza visual, hay defecto pupilar aferente, y es un reto en un momento dado diagnosticar y determinar cuál es la causa de esta atrofia óptica. Creo que es la última. No, ¿sí? Entonces, recordar que en el papiledema es importante que veamos cuál es la causa de la patología que nos está causando el problema. Es importante ver que en el papiledema la agudeza visual está conservada, sobre todo en estadios tempranos,